Saludos, gentes. Bienvenidos nuevamente a un espacio de Barcitos FM. Ahora vamos a tratar de hacer una exploración sobre este tema que está sobre la mesa de discusión. eh, el ejercicio que ha sido cuestionado desde todo punto de vista de la inscripción o la solicitud de inscripción que llegó a hacer Nayib Bukele al Tribunal Supremo Electoral la medianoche de la semana pasada, del viernes pasado. Ha sido cuestionado por diferentes puntos de vista, pero hoy quiero que exploremos un poco esto. ¿Qué toca ahora que ya esta acción ya se ejecutó? ¿Qué le toca al tribunal que ha recibido una lista, digamos, de solicitudes de diferentes actores e instituciones y organismos del país para que no se dé esta inscripción? Eh, ¿Cómo se está viendo este tipo de manejo en el país? Un caso donde tenemos un candidato que es presidente, y luego hay otros aspectos que van apareciendo ahí que francamente rompen con el esquema normal, digamos, de un proceso electoral que podría llamarse una fiesta cívica. No sé si esto se puede llamar fiesta cívica, pero de esto vamos a hablar ahora con Leonel. Gracias por hacer espacio y estar con nosotros una vez más en el programa, Leonel Herrera. Gracias. Hola Franklin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo fraterno para vos y para quienes te siguen. Encantado de poder intercambiar valoraciones sobre lo que está pasando en nuestro país. Este es un tema que en realidad eh, podríamos decir, por lo menos la generación nuestra, y creo que ya varias en el país, y sin duda, sin error a equivocarme, sin temor a equivocarme, que después del proceso de los acuerdos de paz, esta es la situación de mayor vacío jurídico y podríamos decir de caos legal y social que puede estar transitando el país. ¿Cómo lo ves así en general? Hablamos de este hecho concreto de que se da la súper cuestionada decisión de Nayib Bukele de inscribirse oficialmente como candidato siendo presidente todavía. Bueno, ¿cómo ves esta situación? Bueno, lo primero que hay que decir, recordar, reiterar es que el Tribunal Supremo Electoral no debería inscribir la candidatura del presidente Bukele por tres razones que están en el debate sobre este tema. Una es que la Constitución de la República, en 6 artículos, prohíbe la reelección presidencial continua. Creo que hasta nos los hemos aprendido ya de memoria. El que dice que pierde los derechos ciudadanos quien promueva la reelección presidencial, el que dice que el presidente no puede ser candidato presidencial, el que dice que el periodo presidencial dura 5 años y el presidente no se puede quedar ni un día más, el que dice que el presidente no se debe reelegir y si lo hace la asamblea lo debe destituir. Bueno, la segunda razón es que la resolución de la Sala de lo Constitucional que el tribunal dice que está acatando no es cumplible tal resolución, ¿verdad? Primero porque es una sala ilegítima, fue nombrada ilegalmente después de la destitución igualmente ilegal de los magistrados anteriores. Es una resolución que violenta la Constitución. Aun si esta sala fuera legal, no puede emitir una resolución que violente la Constitución. Tercero, los analistas jurídicos dicen que esta no es propiamente una sentencia, una resolución, sino que es un auto absolutorio para una persona que había sido demandada de violar la Constitución por promover la reelección presidencial y que por tanto no es vinculante, no tiene un efecto más allá del sobreseimiento de la persona que había sido demandada. Y finalmente, si hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que admitir, es la del 25 de junio de 2014, cuando la Sala de lo Constitucional de ese entonces determinó que si un presidente quería buscar un segundo mandato, debía esperar 2 periodos presidenciales, o sea, 10 años para volverse a presentar. Entonces, esa resolución que los magistrados dicen que deben acatar, no vale. Y finalmente, en última instancia, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima instancia en materia electoral. Por eso es tribunal y es supremo. Y tiene toda la potestad para
tomar decisiones en esta materia. Entonces, yo lo que veo es una actitud irresponsable y cobarde de los magistrados de renunciar a esa potestad que tienen y ampararse en una resolución de una sala ilegal, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que decir es esto, que los magistrados no deberían admitir la candidatura del presidente. Ahora, sobre el hecho, el acto que hizo el presidente de la República, a mí me llaman la atención dos cosas que creo que reflejan muy bien el nivel de cinismo, de que ya no les importa nada el respeto por las normas, y es que al final el presidente ni siquiera renunció. Es decir, como para maquillar un poco la violación a la Constitución que iban a hacer, se suponía que él iba a renunciar y para irse a escribir, pero ni siquiera lo hizo, o sea que no les importa, ¿verdad? Entonces es un grado de desprecio por la legalidad, es un grado de cinismo bastante alto. Y lo otro que me llama la atención es que ya ni siquiera se atreven a, a contradecir los argumentos de inconstitucionalidad. Ya no, Félix Ulloa ya se le olvidó hablar de los artículos escondidos, y ahora ya dicen, no, es que el pueblo es el que va a decidir. O sea, hay implícito, hay un reconocimiento de que su candidatura es inconstitucional. Y es como decir, bueno, es inconstitucional, pero al final el pueblo es el que va a decidir. Es decir, ese planteamiento pilatesco de Poncio Pilato, ¿verdad? De quererle al final que el pueblo cargue con la responsabilidad de la violación a la Constitución que va a ser la reelección presidencial. También me parece una enorme irresponsabilidad y cobardía. Seguramente el tribunal va a admitir la candidatura, ya adelantaron opinión que lo van a hacer. Bueno, además es otra irregularidad, ¿verdad? Que ya adelantaron opinión 4 magistrados propietarios y 1 suplente. Estos deberían apartarse de la decisión, pero no lo van a hacer. Sí, yo creo que está consumado el hecho ya de la reelección, de la candidatura, ¿verdad? Del presidente. Esto no quiere decir que que la reelección, yo tengo ganas de escribir un texto sobre este tema, no creo yo que la reelección, la no reelección sea una batalla ya perdida anticipadamente. Yo creo que el argumento y la denuncia de la ilegalidad de la candidatura creo que está prendiendo un poco en algunas personas. Alguna gente no había escuchado, no lo tenía claro. Yo creo que si va en aumento la campaña ciudadana de denuncia de la ilegalidad y de la inconstitucionalidad de la candidatura de Bukele, creo que puede tener algún efecto. Mira, cuando uno revisa diferentes países, ha habido, digamos, hechos que se daban por sentado, pero las sociedades en último momento han tenido como una reacción democrática que ha impedido que eso suceda. Pongamos algunos ejemplos. Donald Trump en Estados Unidos. Donald Trump tenía todo para reelegirse, pero al final hay una reacción de la sociedad estadounidense y Donald Trump pierde, y pierde por bastante, ¿verdad? Frente a Joe Biden. Lo mismo podemos decir de el caso de Brasil, por ejemplo. Bolsonaro tenía para ganar, pero a último momento la sociedad brasileña, ¿verdad? Tiene una reacción democrática y ve el peligro del candidato a la reelección, que era Bolsonaro. Lo mismo pasó en Colombia, donde había otro Trump, otro Bukele, queriendo llegar a la presidencia, que era este señor Rodolfo Hernández, ¿te acuerdas? De un candidato que se comparaba con Donald Trump, ¿verdad? Y de esta misma línea de ultraderecha en la que se inscriben todos estos personajes. Y al final la sociedad colombiana reacciona y pierde este señor Rodolfo Hernández. Lo mismo podemos decir en Chile, frente a Juan Antonio Katz, el otro candidato extrema derecha que iba avanzando, ¿verdad? Recientemente lo tuvimos en Argentina, ¿verdad? Todo daba para que Milei se llevara el gane, pero a última hora hay una reacción democrática. La gente ve un gran temor que un personaje como Milei
Y hay otros casos, España, por ejemplo, ¿verdad? La derecha con la crecida que tenía Vox, se pensaba que la derecha iba a sacar lo suficiente como para formar gobierno y al final Vox tiene una caída, pierde 19 de 50 diputados y eso permitió que ahora las posibilidades de hacer gobierno la tenga la, la, la alianza de centro-izquierda, ¿verdad? Del PSOE con Sumar, que Sumar es ahora el bloque de izquierda donde está Unidas Podemos e Izquierda Unida. Entonces, fíjate que hay ejemplos interesantes en todos estos países donde a última hora la sociedad se da cuenta del grave peligro de que un populista, un autoritario, un demagogo llegue al poder o se mantenga en el poder y reacciona. Yo creo que en El Salvador deberíamos apelar a eso, ¿verdad? Que la sociedad salvadoreña caiga en la cuenta de la inconveniencia, más allá de que es inconstitucional, la inconveniencia de un personaje como Bukele continúe por 5 años más, ¿verdad? Con una gestión económica nefasta, ¿verdad? Donde no ha habido oportunidades para la gente, donde las condiciones de vida de la gente han empeorado, un gobierno que al no ser reconocido internacionalmente va a tener problemas para gestionarse, un gobierno que ha endeudado al extremo el país y nadie más le presta dinero, un gobierno que tiene una crisis fiscal fuerte y que puede llevar a un colapso de las finanzas públicas y con un fuerte impacto en la economía nacional. O sea, yo creo que hay elementos como para que en estos 3 meses la sociedad salvadoreña, así como la estadounidense, la colombiana, la chilena, la brasileña, la española, la argentina, se pegue una sacudida de la cabeza y reaccione. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Vamos a ver, antes de entrar a ese escenario, por decirlo así, quiero irme despejando a partir de tus comentarios y de tu análisis temas muy puntuales. En este momento, por decirlo así, Bukele llega y decide a medianoche, con todas las características de ese evento que vimos, ¿va? Con un ejército de policías, de militares, etcétera. Entonces uno dice, se da el hecho. La bola está en los magistrados. ¿Cuáles son en realidad los factores que están en este momento sobre la mesa de los magistrados? Ya sea que decidan al final de cuentas obedecer y, y validar la decisión de Bukele, o la otra, que es la que menos probabilidades todo el mundo tiene, de que en realidad asuman un papel como jueces del proceso electoral. ¿Cuáles son los 3 o 4 elementos más relevantes y qué queda registrado en cualquiera de los dos escenarios? Si deciden, ¿a qué se someten? Y si en realidad rechazan, ¿qué les toca asumir? Mira, yo creo que está claro que si finalmente eh, inscriben la candidatura de Bukele, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral van a ser los responsables de un mandato ilegal, de un gobierno inconstitucional y probablemente de la apertura de una nueva dictadura en El Salvador. Es decir, la democracia ya está casi extinguida con la falta de separación de poderes, con todo el retroceso institucional que ha habido, ¿verdad? Uno cada día lee cosas horribles. Yo recién estaba leyendo que la comisionada presidencial Carolina Recinos es en la práctica la alcaldesa de Soyapango. Por WhatsApp maneja la alcaldía de Soyapango después de la captura de la alcaldesa de ahí. El presidente para irse a inscribir, que fue un acto eminentemente partidario, utiliza todo el batallón presidencial y todo el personal de la Secretaría de Comunicaciones y de Prensa de Capres. O sea, es que la institucional, yo recuerdo, Franklin, antes cómo nos escandalizábamos cuando algún funcionario aparecía abusando de los recursos públicos. Yo recuerdo que criticábamos aquel hecho de que los alcaldes, si era de Arena, pintaba de tricolor el municipio, y si era del Frente, lo pintaba de rojo. Es que ahora ya, o sea, esas cosas que, totalmente, ¿verdad? Cosas mucho más graves. Entonces, todo este deterioro institucional ya es la república en este país
¿verdad? Está desarticulada y con un presidente reelecto inconstitucionalmente, para mí ahí sí ya estamos en una nueva dictadura. Todo este debate académico, político que ha habido sobre si estamos en una dictadura o en una autocracia o en un... esa discusión desaparece a partir de la reelección de Bukele. Para mí, ahí este país está ya plenamente en una dictadura y vamos a retroceder 90 años a la época del martinato, ¿verdad? Porque fue el general Maximiliano Hernández Martínez el último que se religió. Entonces, los magistrados del TSE van a ser responsables de esto que estamos hablando, ¿verdad? Mira, yo lo que creo es que estos magistrados tienen miedo, están intimidados. Yo el otro día conversé con una persona que me dijo que había hablado con algunos magistrados y que el único que está claro de que esa candidatura no se debe habilitar es el magistrado Julio Olivo. De ahí me decía esta fuente que la presidenta del tribunal está convencida de lo que hace y que luego los demás estaban muertos de miedo. O sea, a los magistrados los han intimidado. Yo no sé, bueno, ¿te acordás que aprobaron una reforma, verdad, para meter preso por 15 o 20 años a quienes obstaculizaran las candidaturas presidenciales, ¿verdad? Claramente los magistrados tienen miedo que se los lleven presos si no inscriben a Bukele. Yo no sé, incluso si lo sabrán, ¿te acordás también que el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, llamó a casa presidencial a los magistrados un día antes de que la sala impuesta sacara la resolución que iba a autorizar la reelección? O sea que Javier Argueta lo llamó y seguramente les dijo, mañana sale una resolución de la sala y ustedes la tienen que acatar. Tan así fue que cuando salió la resolución, al siguiente día los magistrados firman un comunicado donde dicen que van a acatar la resolución. Mira, yo leyendo este reportaje de Factum y de Gato Encerrado, donde narra con detalle el operativo de matonería política que hicieron para sacar a los magistrados de la sala de lo constitucional. No sé si tú lo has visto. Sí. Si no lo has visto, tenés que verla. El Conan Castro, el secretario jurídico de la presidencia, es el matón que va a amenazar uno por uno a los magistrados de la sala. Incluso a uno, a Carlos Sánchez, le insinúan con matar a su hija. Le dicen, tenemos a tu hija con COVID en el Hospital Rosales. Entonces decidí, impresionante, a un magistrado lo amenazaron con asesinar a su hija, si no, entre comillas, renunciaba. Entonces, conociendo todo ese operativo, es probable que también los magistrados del TSE los hayan amenazado, ¿verdad? Ahora, yo lo que cuestiono es el hecho de que no tengan la valentía de denunciar, ¿verdad? Que eso está pasando. Si los están amenazando, deberían denunciar, ¿verdad? Y no deberían inscribir la candidatura, o sea, deberían indignarse que los amenacen, ¿verdad? Y hacer valer la Constitución de la República. Ellos, cuando fueron nombrados, juraron, ¿verdad?, cumplir la Constitución de la República y ahora no lo están haciendo. Entonces, yo esos elementos destacaría, o sea, si aprueban la candidatura, van a ser los responsables de una nueva dictadura. Si no la aprueban, van a salvar un poquito, en última instancia, la democracia de este país, pero honestamente no creo que esto último suceda. Hay una serie de iniciativas, de apelaciones, de peticiones que fueron entregadas al tribunal precisamente pidiendo que esto que estamos hablando, que los magistrados reflexionen sobre la decisión que van a tomar y que no inscriban la candidatura. ¿Cómo ves este ejercicio de que se presenten a esta altura todavía ese tipo de peticiones a un tribunal que francamente muy poca credibilidad genera ya? Sí, mira, yo creo que quienes las han presentado no lo hacen con una expectativa real de que puedan tener una respuesta positiva, pero yo creo que está bien hacerlo. Lo hacen para dejar constancia de que hubo ciudadanos y ciudadanas que le reclamaron a la institucionalidad que tenía en sus manos el último mecanismo de control institucional para evitar una candidatura ilegal. Yo creo que ese es el objetivo, evidenciar que hay un tribunal
cooptado, que hay una institución que no está siendo consecuente con sus funciones y con su mandato constitucional. Yo creo que para dejar establecido en la historia el desempeño que tuvo cada quien está bueno hacerlo. Y yo creo que mientras los magistrados no resuelvan lo de la candidatura, deberían presentarse más recursos, ¿verdad? Creo que es la misma lógica con la que también la gente acude a otras instancias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando acuden a la Fiscalía o cuando acuden a la Corte Suprema de Justicia, lo hacen para evidenciar que la institucionalidad está cooptada o para agotar las instancias legales para luego recurrir a la institucionalidad internacional. Yo creo que ese es como el objetivo de quienes presentan este tipo de recursos. Insisto, si hay gente interesada en presentar, que lo hagan. De hecho, dos personas que presentaron uno de estos escritos, Enrique Anaya y José Marinero, pusieron a disposición de cualquier persona el formato del documento que ellos habían presentado, solo para ponerle sus datos personales. Entonces yo creo que si hay gente que lo quiera hacer, ¿verdad? Que lo haga. Y luego cuando ya esté consumada la inscripción de esa candidatura ilegal, pues creo que hay un trabajo enorme de concientizar a la gente y ojalá que lográramos tener esa reacción democrática como en otros países donde se ha evitado que candidatos populistas, extremistas, autoritarios tomen el control del poder o que se mantengan en el poder, como era el caso de Donald Trump y que es ahora el caso de Bukele. Es como crear un expediente delictivo, digamos, de este momento que se está procesando, ¿verdad? Sí, que quede constancia y después la historia va a poner a cada quien en su lugar, ¿verdad? El juicio de la historia es inapelable y los magistrados van a quedar en la historia como los que pudieron evitar una candidatura inconstitucional y no lo hicieron. Y los sectores de la ciudadanía, los sectores críticos, aunque sea una minoría, en este momento, pero la historia también les va a reconocer el haber estado del lado correcto en un momento confuso y complejo como este. Un elemento adicional. Luego de este ejercicio, luego de que se da este paso que había sido altamente cuestionado, vemos algunas señales y actitudes de lo que podríamos interpretar como una señal del ejercicio de campaña electoral totalmente manoseada en la que vamos a transitar durante estos 4 o 5 meses. Primero, vemos a un candidato vestido todavía con el aparato de Estado, con la institucionalidad, utilizando los recursos. Y te hablo de esto, Canal 10, Radio Nacional, el periódico El Salvador, que son instrumentos de información, o en este caso de desinformación, utilizados específicamente ahora para un tema electoral. Pero vemos al aparato del batallón presidencial, vemos a la policía, vemos a militares, vemos a la institucionalidad. Entonces vemos los recursos públicos. De hecho, un día o 2 días antes se había vestido de ir a inaugurar la presa, después dijo un anuncio que iba a bajar la energía. Entonces, a todas luces se está utilizando el recurso público, el poder del Estado, para hacer una campaña que definitivamente no tiene ninguna comparación con un ejercicio democrático, sino más bien es un ejercicio no sé, de autoritarismo, de imposición, de seguir poniéndole la bota a partir del poder que tenés a aquel que quiera en realidad competir, señalar o cuestionar lo que se está haciendo con la función pública hoy. ¿Esta parte cómo la interpretas? Mira, yo considero que las elecciones del próximo año van a ser las elecciones más fraudulentas y, y con la campaña más vergonzosa de toda la historia democrática del país, es decir, de los acuerdos de paz para acá. Y no quiero decir que las elecciones anteriores fueron totalmente transparentes, tuvimos campañas horribles, ¿verdad? Unas campañas sucias, detestables, con abuso de los recursos públicos, con irregularidades, pero la elección que viene no tiene ninguna comparación. Primero, porque esta es la primera vez que un presidente busca la reelección.
Ninguno de los gobiernos anteriores, de los presidentes anteriores se atrevió, ¿verdad? Probablemente más de Bueno, alguno General tuvo Martínez. ganas de hacerlo. Yo no tengo duda, por ejemplo, que Tony Saca hubiera querido reelegirse o inclusive Mauricio Funes, pero ninguno se atrevió. Sí, Esta es la primera. por lo menos del ciclo reciente, porque ahí por el 30, 30 y algo estamos hablando del general Martínez, que sí se Sí, te dio un decía paso de los acuerdos de paz para acá, de los correcto. acuerdos de paz para acá, ¿verdad? Ningún presidente de Arena, ni los dos del FMLN se atrevieron a candidatearse. Entonces, ahora es la primera vez. Eso ya te hace, ya es un elemento que hace única esta elección. Es decir, la hace más fraudulenta que las anteriores, porque esta es la única que lleva una candidatura presidencial inconstitucional. Segundo, es la única elección en todo el periodo democrático que se hace con un régimen de excepción que suspende las garantías constitucionales. En ninguna elección anterior tuvimos una elección en un régimen de excepción. Y ahora todo apunta a que el régimen de excepción se va a mantener hasta la campaña electoral, ¿verdad? Yo escribí un artículo que se llama 5 tesis sobre el régimen de excepción y una de las tesis es que el régimen de excepción es una estrategia electoral que tiene una narrativa con 3 elementos fácilmente colocables en el imaginario de la gente. Primero, las pandillas ya no existen. Segundo, ya no existen gracias al régimen de excepción. Y tercero, ahí viene la oposición queriendo quitar el régimen para que vuelvan las pandillas. Esa es la narrativa electoral del régimen de excepción. Entonces, es una elección con una candidatura inconstitucional, con régimen de excepción, con una serie de reformas y de modificaciones al marco legal electoral para adecuarlo a los objetivos y a los intereses del oficialismo. Me refiero a la reducción de las diputaciones y a cambiar el método de asignación de los curules, la reducción de las municipalidades y todas las reformas al código electoral que se han hecho. Esta va a ser la única elección donde el abuso del aparataje estatal, de los recursos estatales, no tiene comparación, ¿verdad? Empezando por lo que tú comentabas del batallón presidencial y todo el operativo, el derroche de recursos públicos en un ejercicio político electoral del presidente. Entonces hay una serie Pero de hechos que por datos, hacen que esta elección sea la más fraudulenta de las que hemos tenido. y Y finalmente, acordate, dime. Leonel, que una semana antes creo que fue que llegaron los diputados. Y en realidad la información que circuló es que eran empleados de alcaldías, los empleados de la Asamblea Legislativa, vehículos nacionales. Entonces, el aparato no solo funciona con Nayib Bukele, o sea, en realidad es una especie de modus operandi de toda la estructura de Nuevas Ideas utilizando los recursos públicos. Y yo me imagino que así será en las asambleas, en las alcaldías, así usarán la DOM, así usará obras públicas, me imagino que así están usando las embajadas. Entonces tú ves y dices el tamaño de abuso, de arbitrariedad, de manoseo, en realidad es una cosa impresionante. Sí, ese es un buen punto. O sea, no es solo para el aparataje institucional en función de la candidatura inconstitucional de Bukele, sino que es para todo el oficialismo. Y ya que decimos esto, fíjate, Franklin, hay otra cosa que hay que aclarar, que no solo la candidatura de Bukele es inconstitucional. Fíjate que es inconstitucional la candidatura de un montón de diputados y alcaldes Uh -huh. que han venido promoviendo la reelección. Y acordate que promover la reelección es una violación a la Constitución de la República. Y la sanción que hay es que se pierden los derechos ciudadanos. O sea que hay un montón de candidatos que en este momento no son ciudadanos. Han perdido sus derechos por haber violado la Constitución promoviendo la reelección. Sí. Entonces, legalmente ellos no se pueden postular porque tienen suspendidos sus derechos ciudadanos y uno de los derechos ciudadanos es, ¿verdad?, aspirar a ser electo en un cargo de elección popular. Entonces, eso es bien interesante. No solo es la candidatura de Bukele, sino que varios diputados, hay que ir a ver en las redes sociales todos estos que han estado promoviendo la reelección y esos también son inconstitucionales. Y lo que te decía sobre lo fraudulento, un último elemento, Franklin, es la campaña
terriblemente sucia que estamos teniendo, ¿verdad? Para mí, el hecho de que el presidente reduzca su discurso electoral a amenazar a la gente con que si él no gana y gana la oposición, las pandillas van a regresar, eso es reeditar el viejo discurso de miedo de la derecha, ¿te acordás? Toda la narrativa de que si ganaba el FMLN, ¿verdad? Que iban a dejar de venir las remesas, que se iban a ir las inversiones, que le iban a quitar a la gente su propiedad. O sea, ahora, ahora son los pandilleros, ¿verdad? O sea, es decir, y eso dice mucho de la debilidad que tiene este presidente, realmente. Es decir, un presidente que se quede a amenazar a la gente con que si él no gana, vuelven los pandilleros, me parece que es un presidente que no tiene que proponer, que es un presidente que no tiene creatividad para decir otras cosas, y que es un presidente que apela al miedo de la gente, ¿verdad? Y entonces decirles, y hay un video, viste, que colgó él un video donde dice, nosotros nos libramos de las pandillas y vas a permitir que regresen los que negocian con las pandillas. O sea, esa es prueba de que vamos a tener la campaña de la menor calidad que te puedas imaginar, la campaña más pobre en propuestas, la campaña, porque además Bukele tiene un problema de credibilidad, es que eso es lo otro, es que él se queda con el recurso de amenazar a la gente con que si gana la oposición vuelven las pandillas, porque realmente no tiene credibilidad. O sea, todo lo que ofreció, ¿verdad? ¿Te acordás no solo de propuestas de empleo, de respetar la democracia, sino que las grandes promesas rimbombantes, ¿verdad? Del tren del Pacífico y el aeropuerto no sé dónde? O sea, de todo eso no hay nada. La situación del país está peor. Quitarle lo de las pandillas, ¿verdad? Con todas las críticas que hay sobre ese proceso, pero asumámoslo para efectos del análisis como una cosa positiva, pero quitarle lo de las pandillas y luego este país está en una situación peor en todos los ámbitos, ¿verdad? En el empleo, en el alto costo de la vida. Este país va a entrar en hambruna. O sea, las agencias de Naciones Unidas han dicho que la mitad de la población salvadoreña prácticamente está en inseguridad alimentaria. O sea, no sabe, no está seguro de si va a tener los alimentos que necesita en los próximos días. Y de esa mitad de la población, 900,000, cerca de 1 millón, dice la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, podrían caer en hambruna. O sea, ese es el país que tenemos. Un país al borde de la hambruna, un país con más pobreza, con más desempleo, un país con más gente yéndose. Entonces, es decir, el Bukele tiene un problema de credibilidad y frente a eso, el único recurso que va a saber explotar es el miedo de la gente, amenazando a la gente con que la única forma para que las pandillas sigan contenidas es que él vuelva a ser electo para la presidencia. Entonces, vamos a estar frente a una elección fraudulenta y frente a una campaña bajera, miserable, y con todos los adjetivos que vos le querrás poner a una campaña de la más baja calidad, que llega al nivel de insultar la inteligencia y la dignidad de las personas. Viendo la película a este nivel, y te pido ya más o menos en una lógica de ir aterrizando y concluyendo. Te voy a hacer una pregunta que parece sencilla, pero en realidad es bien compleja. ¿Qué alternativas para detener esa deriva autoritaria puede tener el país? ¿Cuáles son, en tu lectura, esos 3, 4 o 5 factores determinantes que pueden hacer todavía que esa operación política imponiéndose sobre todo las reglas, las instituciones, etcétera, se consolide de cara a estos meses que vienen? Te quiero cerrar aquí porque más adelante, y con eso quiero cerrar cuáles son los escenarios y las perspectivas en un escenario A o en un escenario B. Pero en este momento te quiero pedir, ¿cuáles son esos elementos, factores o variables que tú todavía identificas como potenciales para chocar con esta decisión de imponerse ante toda situación y a todo costo
Mira, una... yo desde la perspectiva ciudadana, la alternativa que creo es lo que ya te decía, es decir, apelar a los valores democráticos, a la conciencia democrática y que esta sociedad tenga una reacción democrática frente a la amenaza de consolidación del autoritarismo. Si eso no se da, si es, para mí es lo fundamental. O sea, para mí, el que bueno, que la oposición haga una buena campaña, que se centre en el tema económico, porque ahí es donde están las deudas de Bukele, que se desenmascare todo lo mal que ha hecho este gobierno, los pactos con las pandillas, los casos de corrupción. Eh, eh, Hay que hacerlo, pero no te- no creo que eso sea lo que cambie el rumbo de las cosas. O sea, yo más creo en que hay que buscar una forma de apelar al sentido democrático de la gente, ¿verdad? Es decir, que la gente sea consciente que este país va a estar mucho peor si se consolida una dictadura, un régimen donde desaparece todo atisbo de democracia, de pluralismo, de diálogo, de respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Y que lo que conviene es, yo no hablo de restablecer la democracia, porque eso alimenta el discurso del oficialismo de regresar al pasado. Yo diría, de alguna manera sí, ¿verdad? Retomar la agenda que se trazó con los acuerdos de paz, pero yo diría apelar a una reacción democrática pensando en una democracia de la gente, donde se cumplan los derechos de la gente, donde la gente pueda participar, donde la gente tenga la posibilidad de tener condiciones de vida digna, donde haya una institucionalidad que responda no a los deseos autoritarios, a los delirios antidemocráticos de un presidente, sino a los derechos de la gente, donde las políticas públicas, ¿verdad?, se basen en diagnósticos reales y en un abordaje estructural de los problemas y no a partir de escuchar las emociones de la gente, ¿verdad? Y a partir de eso salir como apagafuegos. Yo creo que tenemos que despertarle a la gente el sentido democrático. Yo me niego a asumir que somos una sociedad autoritaria y que lo somos así por naturaleza. Yo o discrepo más a bien veces sumisa, con los ¿sí? académicos en ese Más bien sentido, es sumisa. decir, Eso diría yo, más que autoritaria, somos una sociedad sumisa, ¿verdad? sí, Que se agacha y decide. Hay una frase que me decían hace un par de días, me decían, necesitamos llenarnos del de espíritu chapín, me decían. ¿Ah? sí, sí. Bueno, yo escribí un texto que así le puse, escribí un artículo que le puse Guatemala movilizada y El Salvador adormecido. ¿Qué es eso, verdad? Hay una especie de adormecimiento de la gente. Entonces, ese es el punto. Si no logramos que la gente despierte, Bukele se va a reelegir y viene una dictadura y la gente lamentablemente va a despertar hasta Y cuando ves ya esté en esa señales en situación. esa dirección, Leonel, ves señales en esa dirección, ves alguna señal en esa dirección, Yo o creo de que lo sí, que sí ves todo. veo señales. Fíjate que yo percibo que la denuncia sobre lo inconstitucional de la candidatura ya le va calando a alguna gente. Yo percibo que todo este movimiento, y por eso veo positivo que la gente vaya a demandar al tribunal, ¿verdad?, la no inscripción de la candidatura. O sea, yo creo que sí, que a la gente le está cayendo ya el 20, como decimos, de que esa candidatura es inconstitucional. Fíjate que es fácil que a veces la gente lo entienda. Yo a alguna gente le digo, mire, ¿y a usted le parece correcto que se viole la ley? O sea, eh, dice, no, la ley hay que respetarla. Pero entonces, ¿cómo ve que el presidente viole la ley más importante, que es la Constitución? Entonces la gente dice, no, eso está mal. Es decir, porque hay un precedente terrible, fíjate, para la cultura del respeto a la ley. O sea, si el presidente viola la Constitución, cualquiera puede violar cualquier ley. O sea, tú te puedes tirar el semáforo en rojo, Y cualquier podés incumplir cualquier norma, porque el mensaje que recibí es ese: si el presidente viola la Constitución, todos ahora podemos incumplir cualquier norma. Entonces, yo sí veo que
que la denuncia prende en la gente. Y luego yo creo que también hay algunos sectores, la plática que teníamos fuera de la entrevista es interesante, o sea, sectores como los del sector educación, los maestros, los médicos, yo veo que hay gente que se está activando. Entonces a mí sí me genera alguna expectativa, o sea, cuando yo te digo que puede haber alguna reacción democrática, no lo digo solo como un deseo, como una aspiración o como un sueño, sino que yo creo que hay asidero concreto en algunas expresiones que ya vemos en algunos sectores de la sociedad. Bueno, vamos al cierre. Digamos que quedan como dos escenarios. Uno es que se concrete y materialice esta deriva autoritaria que se ha instalado en el país a partir de la llegada de Bukele. Y la segunda es que por alguna razón, ya sea institucional o ya sea más una lucha ciudadana o por lo que sea, no se consolide. ¿Cómo ves estos dos escenarios tomando en cuenta que tenés sobre la mesa temas graves en el país como el tema de la hambruna, el desempleo, las cifras en macroeconomía, donde te ponen a un país cada vez en una situación más complicada, el endeudamiento, toda la agenda de corrupción que básicamente está, ¿cómo se llama?, suelta, liberada en su totalidad. Entonces, ¿qué te marca este escenario sobre la base que ya vamos cerrando un ciclo electoral que desde mi perspectiva hay señales de que va a ser más violento, sobre todo con este tipo de youtubers y esos tipos de actores que han metido dentro de la Asamblea Legislativa y que se han convertido ya en una especie de extensión, un nuevo bracito de confrontación de las nuevas ideas? Entonces, ¿qué te pinta estos dos escenarios para el país y qué es lo que ves a mediano y largo plazo? Mira, si no se revierte la candidatura de Bukele y si él finalmente se reelige en febrero, yo no veo francamente un escenario positivo. O sea, yo solo veo cosas peligrosas y creo que esto es lo que hay que advertirle a la gente para provocar lo que te decía como reacción democrática. Es decir, en primer lugar, vamos a tener un gobierno ilegítimo eh, que se impuso sobre la Constitución de la República, eh, va a tener problemas de reconocimiento internacional, de legitimidad, por mucho que ahora pareciera que Estados Unidos y la Unión Europea han decidido dejarlo pasar. Esa creo que es la frase que mejor se apega, dejarlo pasar. Particularmente Estados Unidos creo que le está aplicando la misma lógica de Juan Orlando Hernández. A Juan Orlando Hernández, Juan Orlando se religió ilegalmente y los gringos lo dejaron pasar. Lo dejaron pasar, que terminara su periodo y después, ¡tas!, lo agarraron. Entonces, están usando lo mismo con Bukele, es decir, dicen, bueno, este tipo se va a reelegir, ¿verdad? Entonces vamos a tener que, por ahora, dejarlo pasar y ya más adelante veremos. Entonces yo creo que vamos a tener un gobierno con falta de legitimidad hacia adentro y hacia afuera, primero. Segundo, vamos a tener un gobierno que al no resolver los problemas de la gente, ¿verdad?, los problemas que hemos mencionado, de alto costo de la vida, de la crisis de las finanzas públicas, etcétera, al no poder resolver los problemas de la gente y que la gente proteste, ahí va a ser uso más fuerte de la represión, ya la represión física. Yo creo que alguna gente hasta ahí le va a caer en la cuenta de que estamos ya ante un régimen dictatorial, represivo, ¿verdad? Porque yo no veo que Bukele vaya a tomar medidas que resuelvan los problemas estructurales. Pongamos el ejemplo de las finanzas públicas. Para resolver el grave problema de las finanzas públicas, que ya no le prestan afuera, que adentro ya está agotando todos los recursos, porque vos sabés que con la deuda de corto plazo están dejando sin plata a los bancos, ¿verdad? Porque los han venido obligando a que les presten más. O sea, la gente debe caer en cuenta que es su dinero. Es el dinero de los ahorrantes, el que tienen los bancos, y ese es el que el gobierno está obligando a los bancos a que le presten. O sea, el gobierno está utilizando el dinero de la gente, ¿verdad? Lo mismo ha pasado con las pensiones, ¿verdad? Han venido negociando con las AFPs
que cada vez les presten más a cambio de mantener el sistema privatizado. Les han dicho que les presten más dinero. Las reservas en el Banco Central de Reserva también las están agotando. O sea, tanto hay problemas para hallar dinero afuera como problemas para hallar dinero adentro. ¿Cómo se resuelve eso? Tendrían que resolverlo con una reforma tributaria. Sí. Y allá hay un dilema. Si la reforma tributaria es hacia los ricos, ¿verdad? Como debería ser, a los grupos oligárquicos que no contribuyen con lo que deberían al fisco, bueno, si hace eso, va a tener problemas, va a chocar con estos grupos oligárquicos que hasta hoy lo han apoyado, en la medida en que no les ha tocado sus intereses, han estado, digamos, llevando las cosas en paz con él, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema. Y si para mantener a los grupos oligárquicos con él, voltea la reforma hacia la gente y le agrava la situación económica a la gente, incrementando el IVA, poniendo más impuestos al consumo, entonces puede tener una reacción, un estallido desde la población. Entonces, ahí tendrá que decidir, cualquiera que sea la decisión, va a tener problemas. Entonces, en la medida en que no se resuelvan los problemas, estos se van a venir agravando, y no sé si entonces haya una reacción de la gente, ¿verdad? Por eso es que yo el otro día tuve una discusión con unos que dicen que los candidatos de oposición deberían retirarse y dejar solo a Bukele. Y yo les digo, esa es una muy mala idea. Deben participar porque realmente el ganador legítimo va a ser el que quede en segundo lugar. El que saque más votos después de Bukele, ese va a ser el ganador legítimo, ¿verdad? Y Eh, entonces, si hay un momento de estallido social donde la demanda sea la renuncia del presidente y el presidente tenga que irse, bueno, ahí va a haber dos opciones: o se convocan a nuevas elecciones, o el que quedó en segundo lugar después de Bukele asume como presidente legítimo. Por eso es importante que si alguien de la oposición lo está viendo, yo creo que, y está pensando retirarse, creo que no lo deben hacer. Entonces yo veo un escenario complicado, de mayor, yo tengo incluso el temor que al nomás ganar la presidencia, Bukele venga con una especie de tierra arrasada contra todos los opositores, contra lo que quede de disidencia, ¿verdad? Y lo pueden hacer rápido, digamos, aprovechando la euforia de su triunfo y haciendo uso de la legitimidad, entre comillas, que van a sentir que tienen. O sea, es un escenario bien complicado. Por eso es que yo creo que hay que hacer el máximo esfuerzo para evitar que eso suceda. Y cierro apelando a la reacción democrática de la gente. Hay una tesis que se ha venido escuchando. Bueno, yo he sido como parte de los que también han venido discutiendo este tema. Y con esto cierro, quiero preguntarte tu opinión. La tesis es que hay una especie de voto de castigo que se está empezando a nacer, digamos, en el territorio, en contra de toda esta agenda de que lo que representa nuevas ideas, sobre todo por el mal trabajo de los alcaldes, el abandono de los territorios, el tema de corrupción como ha venido avanzando y alguna agenda que tiene que ver con obras no cumplidas, promesas no realizadas, una política de humo. ¿Tú crees que este tema del voto de castigo pueda simbolizar o representarse hoy en este ejercicio que viene? Mira, un dato interesante es que está incrementándose las abstenciones, la gente, digamos, ya no respalda, digamos. Es decir, la gente, para usar los términos que usan los analistas de la comunicación digital, o sea, de positivos al presidente se están poniendo neutros, ¿verdad? Es decir, hay gente eh, que ya va abandonando la idea de apoyar al oficialismo, pero que tampoco se ha reencontrado con una alternativa de la oposición. O sea, y yo creo que ahí sí hay un rol, ¿verdad?, de la oposición, porque si no, lo que va a haber es un gran abstencionismo, ¿verdad? Bukele se va a reelegir, pero va a haber un gran abstencionismo. Creo que ahí la oposición tiene el desafío de capturar a estos que se están poniendo neutros y hacerlos ahora positivos para alguna candidatura de oposición. Eh, Mira, en todas las elecciones hay siempre votos de castigo, ¿verdad? Lo que difiere es el nivel, el porcentaje o el impacto que ese voto de castigo tiene finalmente en la elección.
¿verdad? Eso es lo que yo todavía no logro ver, si el voto de castigo puede ser suficiente como para que evitar la reelección de Bukele. Bukele fue electo por voto de castigo. El voto por Bukele fue un voto en contra de los partidos tradicionales que habían gobernado ¿verdad? Antes de Bukele. Entonces, no sería extraño que esta misma gente que opera bajo la lógica del voto de castigo, bueno, votó por Bukele para castigar al FMLN y castigar a Arena, bueno, pero ahora Bukele no le ha resuelto sus problemas, más allá de la seguridad, insisto, con todas las críticas que no vamos a entrar ahora en los detalles, pero digamos, más allá de lo de la seguridad, no hay, la gente no percibe un alivio en los demás ámbitos de su vida, sobre todo la economía, y podría haber un voto de castigo. Ahora, ¿hacia quién va a ser positivo ese voto que ahora es negativo para Bukele? Es lo que todavía no está claro porque la gente no logra visualizar una alternativa en la oposición. Eso está pasando en este momento. Hay 3 meses de campaña, vamos a ver si sucede, pero en este momento tengo la impresión que todavía la gente no ve una alternativa. Leonel, gracias por el espacio, buena plática y bueno, vamos a seguir dándole mantenimiento a esto. Te agradezco, Leonel. Bueno, gracias a vos, un saludo. A ustedes, gentes, gracias nuevamente por estar en este programa. Como siempre, vamos a compartir pequeñas piezas, cápsulas de la charla para que ustedes comenten, compartan, reaccionen e interaccionen. Así que nos quedamos hasta acá y nos vemos a la próxima.